Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a otra edición de su programa Atrévete a ser diferente. Quien les habla, Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, escritor o autor, o puedes buscarme también en mi página web juanalbertoecheverry.com. Pues bien, hoy vamos a compartir un tema que es cotidiano, es del diario vivir, como siempre, es lo que nos sucede a muchos de los seres humanos. Y tiene que ver con la competencia. Sí, con esa inclinación que tenemos todos los seres humanos a estar compitiendo con el uno, con el otro, comparándonos con el vecino, comparándonos con nuestro hermano, comparándonos con el que está más allá o el que está más acá, y que a veces por una falta de madurez hace que tengamos una vida un poquito estresada, amargada, hace que incluso hagamos cosas que no son necesarias hacer en nuestra vida. Tomamos muchas decisiones de compra, tomamos decisiones incluso para hacer gestiones espirituales, simplemente porque vemos que otros hacen y nosotros no hacemos. Como si la vida todo el tiempo tuviera que ser una competencia. Y quiero tomar el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 24. Solamente este pequeño versículo inicialmente que dice así. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Palabra de Dios. Fijemos cómo de una manera inmadura el ser humano, aún los discípulos del Señor, que podemos ser cualquiera de nosotros, estaban caminando ya mucho tiempo con el Señor y sin embargo comienzan a discutir entre ellos quién puede ser el más importante. Sencillamente porque nosotros los seres humanos estamos tendiendo a compararnos con los demás, a mirar cuánto más alcanza el otro, cuánto más dinero tiene el otro, cuánto más habla, cuánto mejor hace las cosas, y se nos olvida mirar hacia adentro de nosotros para saber cuántas gracias o cuántos talentos Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En la carta de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, el Señor nos habla sobre los dones y carismas. Incluso habla allí hacia la mitad del capítulo 12 sobre la comparación del cuerpo humano con sus miembros, Cristo, su iglesia y cada uno de nosotros, como cada uno tiene su función específica. Así que hoy el llamado es para que no nos amarguemos, porque vemos que otros tal vez prosperan en un camino o prosperan en otro y nosotros no avanzamos con la celeridad que quisiéramos. A veces sentimos en nuestro interior una pequeña envidia. ¿Por qué? Porque el otro sabe más, porque el otro tiene mejor, porque el otro aparentemente ha conquistado victorias económicas o ha conquistado metas profesionales, y vivimos amargados gran parte del tiempo. Vivimos como en una competencia interior. Hoy me tengo que levantar para hacer, hoy tengo que hacer, tengo que conquistar, y vivimos estresando nuestra vida. Dios no te ha llamado para que compitas con nadie. Dios te ha llamado para que le encuentres a Él. Dice el texto de la carta de los Hechos en el capítulo 17, verso 26 al 27. De un solo hombre fueron hechas todas las naciones, y se les fijó el lugar y el tiempo en que debían vivir, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no nos envió a este mundo para que entráramos en una competencia sin límites, para que nos desgastemos viendo qué es lo que hace el otro, el de más allá. ¿Cuántas familias se dividen sencillamente porque un orgullo interior no nos permite reconocer que hay personas más sagaces en algunas virtudes, en algunas circunstancias de la vida, en lo económico, en lo profesional, en lo intelectual, y preferimos apartarnos de ellos? ¿Para qué? Para no sentirnos mal, pero en el fondo de nuestro corazón sentimos una competencia permanente. Cuando asistimos tal vez a un concierto musical, quizá vemos una película, empezamos a compararnos nosotros con la persona que está allí. ¿Qué soy yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy avanzando en mi vida? Y como que algo dentro de mí me sacudiera y me invitara de alguna manera a decir, tengo que hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué te tienes que estresar? ¿Por qué no aceptas que Dios a ti te ha dado gracias, dones y virtudes, cualquiera que seas? Tienes que concentrarte en ellas sin mirar a tu alrededor, sin importar lo que los demás estén haciendo. Tú haz tu camino, ve caminando tranquilamente, no compitas con nadie. Eso desgasta tus fuerzas, eso te quita de alguna manera la alegría de vivir, te hace vivir en un estado de tensión, de amargura. Por eso quienes han desechado de su vida
Tal vez esos anhelos de poseer y de tener cosas, de alguna manera viven más felices, más tranquilos, más desprevenidos. Hay una frase de San Francisco de Sales que me encanta. Dice: deseo muy pocas cosas de este mundo, y las pocas que deseo, las deseo muy poco. Es decir, un santo que vive desapegado. ¿De qué? De competencias, de teneres, de sentires, de pasiones. Claro, cuando nosotros estamos en el mundo y vamos viendo cuánto hacen unos estos y los otros, pues nos vamos animando y emocionando. Yo también quisiera tener esto. Es sorprendente ver en este tiempo, por ejemplo, los niños o los jóvenes que se les regala el último teléfono móvil, el último celular, y no lo han terminado ni siquiera de aprender a usar cuando ya quieren el que tiene el amigo, que es un poquitico más novedoso o que salió un poquito más reciente, entonces hay que cambiarlo. Y empiezan a amargar su vida, empiezan a sentirse estresados, disgustados. ¿Por qué? Sencillamente porque no pueden tener lo que otro les emocionó para que tuvieran. Y empiezan a entrar en amargura, insisten a sus padres, presionan a sus padres, los hacen meterse en gastos que no son, y su vida comienza a trabajar en una presión, y el mundo vive presionado. Hay una historia maravillosa que está en la Biblia, que es la historia del endemoniado de Gerasa, o Gadara, como dicen en algunas traducciones bíblicas. Dice Jesús que llegó a Gerasa y que salió un hombre de entre las tumbas. Cuando tuve la oportunidad de estudiar este texto bíblico, fui al diccionario bíblico y vi que al lado de Gerasa habían dos ciudades, una que se llamaba Palmira y otra que se llamaba Petra. Y dice que las tres ciudades vivían en una competencia permanente, una competencia económica, en una competencia industrial, en una competencia, ¿por qué? Por tener, por poseer. Pero preciso de allí, de Gerasa, sale el endemoniado de entre las tumbas. ¿Qué significa? Que preciso de una de estas ciudades tenga que salir un hombre de entre las tumbas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre que quizá se asfixió por la vida, por estar todo el tiempo corriendo, compitiendo con el mundo entero en general. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, cuando de alguna manera estamos compitiendo en nuestra vida por tener circunstancias, posesiones materiales. Competimos en el trabajo, nos cae mal la persona que está pendiente de ganarse el empleo que nosotros podríamos ganarnos. Estamos en estrés, no dormimos en la noche, pensamos, ¿cómo haría yo para mejorar esto? Pero no de una manera positiva, sino sencillamente porque dentro de nosotros hay un deseo de tener, de pasar por encima de los demás, de competir. ¿Sabes? El Señor nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallarán descanso para vuestras almas. ¿Y cómo nos cuesta trabajo aprender del Señor en este sentido? La competencia es algo que de alguna manera no nos hace sentir bien. La competencia nos estresa. No hablo de la sana competencia, porque la sana competencia, hablando comercialmente, es una bendición para el mundo entero. Por ello es que se rebajan los precios, por ello es que las personas mejoran la calidad, en fin. Hablo de esa competencia ambiciosa de la vida, de esa espinita que está por dentro de nuestro corazón, que nos hace sentir inseguros, inmaduros, presionados, con esa necesidad cada vez de tener más. Me encanta el texto que está allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 5 o 6, cuando narra que algunos toman la fe solamente por una fuente de riqueza. Dice: pero cada uno debe contentarse con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Claro, la persona que está pensando en la competencia porque tiene una ambición de diferente índole, una ambición de poseer cosas, una ambición de tener reconocimiento, una ambición de tener adeptos, una ambición de tener poder. Esas ambiciones hacen que nuestra vida sea una presión continua y que muchas veces nos pongamos falsas máscaras en nuestra vida. Hay un texto bíblico que está aquí en Filipenses, en el capítulo 2, verso 3. Dice así la palabra de Dios: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. ¡Qué belleza de palabra esta! No hagan nada por rivalidad o por orgullo. ¿Cuántas veces hacemos cosas simplemente para rivalizar con nuestros hermanos? Conocí la historia de un par de
hermanos de una empresa que tuve la oportunidad de visitar en alguna oportunidad, que uno de ellos era más poderoso económicamente. Tenía la oportunidad de cambiar de carros, de comprar casas, tenía muchas oportunidades. El otro no tenía tantas oportunidades porque su economía no era tan grande, pero tenía otras virtudes y otros dones, pero vivía constantemente amargado, queriendo meterse en deudas para competir con su hermano. Si se compraba el último carro, él quería endeudarse para comprar el último carro también. Si cambiaba la casa, él quería endeudarse para también tratar de cambiar la casa. Finalmente cayó en un abismo profundo de deudas. Por supuesto, su economía se reventó y terminó perdiéndolo todo. ¿Qué llevó a este hombre justamente a este estado? Pues ese sentido de competir con los demás, esa rivalidad, ese orgullo que tenemos nosotros los seres humanos. Cuando compiten las niñas, las jovencitas en las universidades, en los colegios, ¿quién tiene el cabello más bonito? ¿Quién tiene el último aparato electrónico? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene lo otro? Y vamos compitiendo con este mundo, cansándonos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de competir? Qué difícil es para nosotros esta circunstancia. Pues bien, hoy el Señor te está haciendo un llamado. Detente un momentico, déjate un momento para ti, para decir tú estás siendo llamado o has sido llamado mejor para que te encuentres con Dios. Detente y vas a descansar. No compitas con el mundo, para allá. No te angusties en este momento por quién es, quién tiene. Preocúpate más bien por fortalecer tu relación con Dios. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Atrévete a Ser Diferente. 11:43.